prestarnos las instalaciones, dado que, pues bueno, como estamos comenzando el semestre en la universidad, pues prácticamente todos los espacios estaban apartados, ocupados. Quiero agradecer también al doctor José Antonio Hernández Moral, director de Desarrollo Académico e Innovación de la Universidad Veracruzana, también por su apoyo, al Cuerpo Académico de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento, a todos los profesores y alumnos de la Universidad Veracruzana que nos acompañan el día de hoy, pero bueno, sobre todo a los ponentes, a la doctora Susan Hack, al doctor Javier Echeverría y a la doctora Leticia Mino. Muchísimas gracias. Bueno, la Facultad de Filosofía está totalmente convencida de que una actividad central dentro de la vida académica tiene que ver siempre con el diálogo, con la discusión sobre algunos de los temas, ideas que podríamos considerar como fundamentales dentro del ámbito filosófico. Es así que esta mañana nos reúne precisamente el interés de compartir las líneas de investigación desarrolladas por los especialistas que, bueno, a lo largo de 2 días precisamente vienen a compartir con la comunidad de la Universidad de Veracruzana. Entonces, bueno, quiero darles las gracias a los ponentes precisamente por, bueno, compartirnos sus aportaciones en el campo de la filosofía. Entonces, bueno, sin más preámbulo, como lo marca el protocolo, siendo las 10:21 del día de hoy, vamos a inaugurar el Coloquio Internacional de Problemas Contemporáneos en Filosofía. Estoy seguro que el resultado de este coloquio será muy significativo y muy importante para toda nuestra comunidad filosófica. Muchísimas gracias a todos. Para que nos hagan el favor de presentarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día. Muy buenos días a todos. Por mi parte, también antes de presentarles, seguramente ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, al doctor Javier Echeverría. Antes de hacerlo, quisiera dar las gracias asimismo al maestro Félix Aude Sánchez, director de la Facultad de Filosofía, por el intenso apoyo, el apoyo de la facultad para llevar a cabo el presente evento. De verdad que sin esa ayuda hubiera sido muy difícil lograrlo, porque tuvimos, digamos, pocos días de logística debido a que eran vacaciones. Entonces la verdad que la labor de la facultad se ve reflejada en el éxito que tiene esto, ¿no? También al maestro Víctor González Osorno, coordinador de la maestría en filosofía, por lo mismo, por su apoyo, por la difusión, ¿sí? Y en general por toda la ayuda que prestaron para este evento, ¿sí? Y gracias a ustedes también por su presencia. Ahora paso a dar una breve presentación. Lo más importante es la conferencia del doctor Javier Echeverría. El doctor Javier Echeverría es especialista en filosofía de la ciencia. La última década, si no me equivoco, para englobar los años, ha trabajado en filosofía de la innovación. Tiene libros muy importantes, ¿sí? Obras muy importantes sobre filosofía de la ciencia, sobre la relación ciencia-tecnología-sociedad, sobre la ciencia y valores, ¿sí? Su formación es matemático, pero digamos que su vida académica de investigación hace mucho ya que la hace en filosofía de la ciencia, como decía yo. Está actualmente trabajando en la Fundación Vasca para la Ciencia, ¿sí? Pero también ha trabajado en otros centros importantes como el CSIC, ¿sí? Allá en España. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Javier Echeverría, que nos va a presentar una conferencia titulada "De la filosofía de la ciencia a la filosofía de la innovación". Muy bien, pues
Hack. Bien, yo voy a hablar de, si se puede proyectar ya la primera presentación, casi incluso voy leyendo sobre la marcha. Bien, entonces, la innovación es uno de los temas de nuestra época, por decirlo en términos de Ortega y Gasset, por lo menos en los países de economía capitalista desarrollada. Esto quiero dejarlo claro porque es un tema y por eso mencionaré brevemente, pero mencionaré algo a Schumpeter, es decir, que la relevancia actual de la innovación como tema y sobre todo como para las políticas públicas y también para las estrategias empresariales, se manifiesta ante todo en los países más industrializados y en concreto en Europa, en la Unión Europea. La Unión Europea en el año 2000 aprobó la Agenda de Lisboa, en donde se orientaba a la sociedad del conocimiento. Muy brevemente, la Unión Europea pretendía ser para el año 2010 el líder mundial en sociedad del conocimiento. Se empezó a evaluar ese programa, esa gran agenda, hacia el año 2005. Luego, si me da tiempo, proyectaré una transparencia sobre el informe AHO. Y bueno, esa evaluación que se hizo en 2005-2006, pues dejó claro que no se iba a lograr el objetivo y que el motivo por el cual el motivo principal por el cual no se iba a lograr el objetivo era porque la Unión Europea y sus países era fuerte en lo que tiene que ver con la investigación científica, incluso también bastante fuerte en cuestiones tecnológicas, en desarrollos tecnológicos, es decir, que en I+D, en investigación y desarrollo, digamos, sí tenía fortalezas a nivel mundial, pero no así en innovación. No hacía innovación y por lo tanto, si no se lograba ese liderazgo en la sociedad del conocimiento a nivel mundial, era porque la investigación científica no generaba suficientes innovaciones. Entonces, a partir de ese momento se empezó a diseñar otro macroprograma, una estrategia en realidad, más que un programa, es un conjunto de programas, pero con una estrategia en donde el término sociedad del conocimiento, que se sigue usando, bien entendido, en Europa, en la Unión Europea, pero pasó a ser no tan prioritario y la prioridad, digamos, total, o mayor, la mayor prioridad, no total, pero sí la mayor prioridad, pasó a ser la innovación. Y de ahí surge la estrategia Union Innovation 2020, en la que estamos en la Unión Europea. Entonces, el gran programa es, en España, por mencionar a España, por influencia de la Unión Europea, digamos, España en estas cuestiones va a remolque de las cosas, de las estrategias que se diseñan en Bruselas, que son estrategias de consenso. Esto voy a volver sobre ello ulteriormente un par de veces, pero sí quiero dejarlo claro desde el principio. Es decir, este invento que no sabemos si va a funcionar o no, de verdad, de la Unión Europea, diríamos, se basa en el consenso entre 27 países soberanos, ¿no? Entonces, cada cual con su independencia, con su parlamento, con su gobierno, etc., ¿no? Entonces, cuando se acuerda una estrategia en la Unión Europea, como todos los países tienen derecho a veto, ¿no? O sea, precisamente por eso fracasó la Constitución Europea, o sea, no se llegó a hacer una Constitución Europea porque hubo países que se opusieron a perder soberanía. Entonces, en el contexto actual, cuando se aprueba una estrategia para 10 años, pues todos los países, pequeños y grandes, tienen derecho a decir que sí o que no. Bueno, luego por supuesto hay una relación de poderes, o sea, hay países que pesan más que otros, sin duda, pero en principio, digamos, la Comisión Europea, que es quien gestiona todas estas cuestiones, funciona en base a suscitar consenso entre los 27 estados. Y ustedes saben perfectamente que suscitar consenso, no sé cuántos estados tiene México, por cierto, pero 32. Bien, pero de todos modos no tienen derecho a veto sobre las decisiones del gobierno federal. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Entonces,
Quiero decir que generar un consenso de verdad entre 27 estados soberanos es muy complejo, y esto tiene mucho que ver con el tema, o sea, con la elección misma de los términos, de los conceptos que van a ser estratégicos. Entonces, el término, la expresión sociedad del conocimiento fue en su época, no levantó oposición, y bueno, y se aprobó el término sociedad del conocimiento. Es un término vistoso, una expresión vistosa, suena bien, de hecho pues ustedes mismos lo han incorporado sin problema ninguno, vamos, no es que sea un invento europeo, o sea, en absoluto, ¿no? Pero me refiero que sociedad del conocimiento, pues bueno, pues digamos, no suscita especial oposición y digamos, por lo tanto, pasa los filtros del consenso, ¿no? Pues lo mismo, con más dificultades, sucedió con el término innovación. Entonces, digamos, el término innovación y la estrategia Union Innovation 2020, que sustituyó a la Agenda de Lisboa 2000, digamos, es una estrategia, insisto, de consenso, lo cual tiene muchas consecuencias para la filosofía. Es decir, no es lo mismo basarse en conceptos, digamos, científicos, que en conceptos de consenso entre agentes políticos y agentes sociales también. Digo, claro, que el agente político correspondiente tiene que ver también entre sus ciudadanos si esa expresión va a gustar o no va a gustar. Entonces, por ejemplo, se podía haber utilizado perfectamente en el año 2000 y hubiera sido una expresión más precisa, más rigurosa, capitalismo del conocimiento, que es lo que es, digamos, la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento, en términos reales es capitalismo del conocimiento, pero capitalismo del conocimiento no hubiera suscitado el consenso, mientras que sociedad del conocimiento, con toda la ambigüedad enorme del término sociedad, pues eso sí pasó. Y bueno, pues con el término de innovación, con alguna mayor dificultad, pero al final fue aceptado y adoptado. Y entonces España, volviendo a España, en España, como ya saben, no se caracteriza por sus capacidades innovadoras, ¿no? O sea, siempre sigue la frase aquella célebre de Unamuno que inventen ellos, ¿no? O sea, es decir, que nosotros estamos para otras cosas, ¿no? Entonces esto ha marcado el destino del último siglo español y efectivamente pues han inventado otros y digamos, por lo tanto, en España, pues como creo que como ustedes también bastante, digamos, lo que se hace es comprar y pagar la licencia de los inventos de otros, ¿eh? Entonces, bueno, pues así es la situación, pero claro, cuando un país comete errores estratégicos o los toma libremente, o sea, cada cual es libre de cometer errores, faltaría más, toma determinadas sendas, pues luego 100 años después se puede encontrar en situaciones bastante deplorables. Bien, en cualquier caso, como España sí que es miembro de la Unión Europea y activo en el sentido de que ha aceptado plenamente ser europeo, entonces ha adoptado plenamente también la estrategia europea de la innovación como el valor fundamental que orienta las políticas públicas y también las estrategias empresariales. Y que por lo tanto es un valor que hay que difundir a la sociedad y promover también en la sociedad. La idea de los informes de la Comisión Europea, cuando habla de Union Innovation, habla de innovación tecnológica, por supuesto, pero también de innovación social. Entonces, se trata de que sean las sociedades europeas, porque no hay una, sino que hay varias sociedades europeas, que sean innovadoras. Y entonces, digamos, se establece una especie de competencia entre los estados europeos, los países o gobiernos europeos, a ver cuál de ellos es más innovador, luego aludiré a esto, y también entre las regiones o comunidades europeas. En mi caso, que trabajo pues, para la Fundación Vasca para la Ciencia, digamos, la comunidad autónoma vasca pues está muy satisfecha dentro de su rivalidad con otras comunidades dentro de España, está muy satisfecha de ser en este momento ya la más innovadora según los baremos europeos, cosa que hace 7 años no era, antes de 7 años era la comunidad autónoma de Madrid y Cataluña y Valencia las más innovadoras. En este momento las más innovadoras son el País Vasco y Navarra, y digamos, pues eso, dentro de estas relaciones cuasi federales en las que España está desde que se democratizó, digamos, marca, orienta mucho además las políticas públicas. Bien, me he alargado mucho en esta explicación, pero creo que es interesante que entiendan el contexto en el cual la Unión Europea pasa de la sociedad del conocimiento a la innovación. Bueno, entonces, segunda idea. Ciencia, tecnología e innovación están estrechamente vinculadas, sobre esto no voy a insistir porque esto es
lugar común, desde el modelo lineal, o sea, esto el informe célebre de Vannevar Bush al presidente Roosevelt justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, Science, the Endless Frontier, mantiene la tesis de que la base, el fundamento del poder militar, porque el primer argumento de Bush era el poder militar, y no hay que olvidar, del poder militar, del desarrollo económico, digamos de la salud, o sea, digamos del bienestar sanitario y en general del progreso social y educativo, porque el informe de Vannevar Bush trata de esos 5 puntos. Todos ellos, todas estas cosas, si de verdad van a ser objetivos políticos, entonces lo que hay que apoyar es la ciencia, la investigación científica. Esta es la tesis de Vannevar Bush, esa tesis fue aceptada y de ahí surge, diríamos, el Science Push Model, o sea, es decir, en donde la ciencia pasa a desempeñar un papel estructural, económico, político, también social y educativo, desde luego, fundamental. Entonces, esto Estados Unidos de América lo adoptó, su éxito es indudable, porque independientemente de lo que pensemos de los Estados Unidos de América, no hay duda de que esa estrategia ha tenido éxito. Digamos, Estados Unidos, desde el punto de vista científico, era una potencia menor antes del año 1945 y hoy en día, sin duda, es la potencia mayor en desarrollo científico y tecnológico, con gran diferencia además, ¿no? Y bueno, en gran medida, no digo que sea Vannevar Bush quien ha influido esto, pero el que se adoptara este pensamiento estratégico fue muy importante. Bien, esto posteriormente se generó un agente también para impulsar esta estrategia, que es la NSF, National Science Foundation, y esto posteriormente fue imitado por todos los países. A la vista del éxito fue imitado. Perdón, en el informe de Vannevar Bush se decía una cosa que les afecta a ustedes como mexicanos muy directamente, en general a los latinoamericanos, y bueno, también a gente de otros países, y era que había que captar el conocimiento donde lo hubiera. Entonces, sin duda, que entre los jóvenes norteamericanos hay conocimiento y hay que fomentarlo, ¿no? Pero también en otros países, ¿no? Entonces, esto de la captación de cerebros está en el informe de Vannevar Bush como acción estratégica, digamos, porque la base es el conocimiento científico, la base de la riqueza es el conocimiento científico. Entonces, si digamos, traemos investigadores extranjeros o estudiantes extranjeros, los formamos, los insertamos en nuestro sistema, y este es el tipo de migración, diríamos, buena, o sea, la que hay que apoyar según Vannevar Bush, ¿no? O sea, digamos, no la mano de obra, sino el talento creativo, por hablar de un término en el cual hemos estado en un taller anterior, la creatividad. Bien. Bueno, segundo, como entonces la National Science Foundation tiene que diseñar políticas de ciencia y tecnología, esto, perdón, dicho de pasada, fue otro gran acierto. En lugar de encargar a cada gobierno, en función de los resultados electorales, el desarrollo de la política científica y tecnológica en Estados Unidos, esto se le encargó a una agencia, entre comillas, independiente, o sea, que es la National Science Foundation. Y por lo tanto, claro, la National Science Foundation ha podido diseñar estrategias estables, duraderas, han ido cambiando, claro está, las políticas de ciencia y tecnología en Estados Unidos desde los años 50, pero no ha estado sujeto a los cambios de gobierno, o sea, y esa estabilidad, esa sostenibilidad de las estrategias en políticas de ciencia y tecnología, pues ha sido una componente importante del éxito de todas estas políticas. Bien, entonces para hacer esas políticas hacen falta datos, claro está. O sea, un político experto en política de la ciencia, el término política de la ciencia lo inventa Vannevar Bush, o sea, eso también es muy importante. La primera vez que aparece el término hacen falta políticas de la ciencia, entonces lo dice el señor Vannevar Bush al presidente Roosevelt, personalmente no por escrito, ¿no? Y bueno, y se adopta el concepto de política científica que hoy en día está perfectamente incorporado a todos los países desarrollados del mundo o en vías de desarrollo. Bien, entonces hacen falta datos y por lo tanto hay que medir la ciencia. Hay que medir la ciencia, medir la actividad científica, diría yo, las actividades científicas, ¿no? Entonces se inventa, se crea una nueva disciplina científica que se llama Scientometrics, no voy a hablar de ella, y como derivación de esto, la OECD, pero en inglés, o OCDE en castellano, en español, desarrolla también sistemas de medición de la I+D, de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que es el manual de Frascati,
Y al principio querían medir la I+D y la I pequeña también, la innovación, o sea, medir conjuntamente la innovación, el desarrollo, la investigación científica, los desarrollos tecnológicos y la innovación. Pero los propios expertos de los, de la OCDE, pues eran igual 30 países, no me acuerdo, México están, como saben ustedes, más recientemente, pero está también en la OCDE. Medir la I+D y medir a la vez la innovación con los mismos sistemas de indicadores no era viable. O sea, es decir, los propios expertos en todos esos debates también son de consenso, o sea, cada país de la OCDE envía sus expertos, la OCDE está presidida por un mexicano en este momento, o sea, que envía sus expertos a los comités a elaborar el manual de Frascati o a elaborar el manual de Oslo, y los expertos dijeron, no, medir la innovación es mucho más difícil que medir la ciencia y la tecnología, y por lo tanto vamos a hacer un manual para la I+D, que eso es difícil, pero se puede, mientras que medir la innovación creamos otro comité y creamos otro manual distinto para ello. Bien, de esto luego en América Latina, concretamente, bueno, en Argentina diré, hablaré de la RICI, pero no solo es en Argentina, ¿no? Mario Albornoz y sus colegas y amigos crearon el manual de Bogotá en el año 2000, que es una versión, diríamos, latinoamericana del manual de Oslo, y posteriormente hay otros manuales, hay muchos manuales, está el manual de Lisboa, el manual, en fin, pero para el tema del que yo hablo, que es el de la innovación, me interesa mencionar también el manual de Copenhague, que es del 2011, y es manual de la innovación en el sector público. Entonces es un manual que supongo que no lo conocerán ustedes porque no ha sido todavía muy difundido, pero quiero abrir simplemente la vía, no voy a tratarla. Diríamos, en el manual de Oslo se estudia y se mide la innovación empresarial exclusivamente, mientras que el manual de los nórdicos, los países nórdicos, el manual de Copenhague, lo hacen los daneses, liderado por los daneses, pero lo hacen entre suecos, finlandeses, noruegos, daneses, con ayuda de los británicos, con ayuda pero sin estar en el proyecto, y hacen un manual similar al manual de Oslo para medir la innovación en el sector público. O sea, la idea es muy importante filosóficamente, ya no solo innovan las empresas, sino que se puede innovar en las administraciones, se puede innovar en las instituciones, ¿no? En el sector público. Bueno, en cualquier caso, la siguiente idea, ya entrando más en temas filosóficos, ¿no? Y estoy haciendo unas consideraciones generales, luego voy a pasar a cuestiones más de detalle. Sí hay que constatar que el concepto de innovación es extraordinariamente polívoco. Los que han estudiado esto dicen que hay, no sé, de Kuhn se decía que el término paradigma científico tenía, no sé, 28 acepciones o no sé cuántas en su libro mismo de la estructura de la revolución científica. El término innovación se le han estudiado no menos de 200 y pico significados diferentes. O sea, es decir, estoy seguro que si hiciera yo aquí una encuesta les dijera, digan ustedes que es la innovación en 2 líneas, ¿no? Saldrían cosas completamente diferentes, con toda certeza. O sea, y no solo aquí, sino en cualquier país del mundo, quiero decir, ¿no? O sea, entonces el término innovación es extraordinariamente polívoco, lo cual, pues claro, vamos, entiendo yo, si concebimos la filosofía como si la filosofía tiene algo que ver con los conceptos, y con si tuviera algo que ver con los conceptos, o sea, pues es un desafío, me refiero para los filósofos. Entonces, sí sorprende, con esto ya anticipo la cosa, que siendo las cosas, no digo que sean así, sino por lo menos yo las veo así, ya sabes, estoy describiendo de esta manera, que no haya habido filósofos que han hecho un poco de la filosofía de la innovación, ¿no? Entonces sorprende y da la impresión de que los filósofos, digamos, que somos los últimos de la cola, ¿no? O sea, literalmente los últimos de la cola, y llegamos tarde a coger los temas de nuestro tiempo. O sea, es decir, que la innovación es uno de los temas de nuestro tiempo, esto lo saben los empresarios, los politólogos, los divulgadores científicos, los periodistas, lo sabe todo el mundo, menos los filósofos. O sea, los filósofos todavía no hay una obra sobre filosofía de la innovación, no hay una obra, perdón. Estamos en ello, ¿no? O sea, tanto José Antonio Ranz está hablando del Homo Innovans como yo mismo y algún otro colega, que somos muy mal recibidos o sea, al hacer estas propuestas, ¿no? Porque la gente es muy conservadora, o sea, entonces yo sé lo que es la filosofía de la ciencia, aún no digamos ya la filosofía analítica de la ciencia, esto ya son acrisolados, conservadores acrisolados desde el punto de vista filosófico, ¿no? Entonces, y por tanto, filosofía de la innovación, pues solo nos faltaba esto, o sea, entonces claro, si hablamos de innovación, en primer lugar, como no sabemos lo que es eso, o sea, punto primero,
En segundo lugar, como no sabemos innovar, pues entonces nos metemos, nos van a invadir otros, nuestro coto cerrado va a ser ocupado por economistas, por sociólogos que sí se han ocupado de la innovación y bueno, habría que estudiar por qué esta anomalía de que no haya surgido una filosofía de la innovación, que es un poco la propuesta que vengo a hacer. Bueno, es claro que aparte de la poligocidad del término de innovación, el término de innovación tiene una fuerte carga ideológica, y si quieren ustedes, también política, eso no cabe la menor duda. Bueno, pues otro motivo más para hacer filosofía de la innovación. Digamos, habrá que entrar en esa selva o en este digamos, lugar en donde uno se puede encontrar con serpientes, efectivamente, cuando hace estudios de la innovación. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto es un pequeño excursus, ya con eso termino las consideraciones generales, pero que lo he improvisado, hoy mismo, y por lo tanto no es, digamos, tendría que meditarlo, pero creo que es sugerente. Como hemos hablado de cuestiones de ambigüedad, Susan Hack ha insistido mucho en ello, entonces yo diría que hay conceptos que son ambiguos, he utilizado al final el término complejo, he pensado si poner conceptos ambiguos o conceptos complejos. Al final he puesto el término complejo porque tiene menos carga desde el punto de vista significativo, pero la idea es muy sencilla. La idea es que en la teoría clásica de los conceptos lo importante es el contenido o el significado, como lo quieran decir ustedes, de los conceptos, los referentes. Bueno, entonces, de acuerdo, eso sin duda sigue siendo así, pero hay algunos conceptos, y son bastantes, desde luego innovación es uno de ellos, que aparte de tener un significado, múltiples significados, porque es un término polívoco, ya lo he dicho eso, y eso es una ventaja para hacer una terminología de consenso, es una ventaja enorme. No sé si en Eslovaquia innovación significa algo diferente que en Finlandia, pero los dos países tienen su concepto de innovación, pues estupendo, llegan a un acuerdo, utilizamos el mismo término y para mí significa esto y para ti lo otro. Entonces, y estamos tan contentos y luego ya nos adaptamos hábilmente a cómo conseguir dinero de la Unión Europea, que es de lo que se trata. Bien. Entonces, aparte del significado conceptual o el significado en términos clásicos de la mini, por así decirlo, diríamos habría una carga emocional o una carga afectiva asociada a determinados conceptos. Y entonces, digamos que por lo tanto un concepto, algunos conceptos, no todos los conceptos, pero algunos son su significado más la carga emocional asociada. Entonces esta es la idea que quería proponer simplemente para reflexionar, ya digo que es improvisada, para que reflexionemos sobre ello. Quiero decir con eso que ese tipo de conceptos no solo designan, no solo significan, sino que además suscitan emociones positivas o negativas. Y por lo tanto, pues bien, la idea es que por eso son elegidos esos conceptos. En esquemas de selección de terminología de marketing social o marketing político, que es en lo que estamos, ¿no? Cuando se elige sociedad del conocimiento como término de consenso en Europa, esto pasa por un montón de consultores de expertos que dicen, bueno, este término va a ser aceptado, no va a ser aceptado, y analizan lo que estoy llamando, pues eso, la carga emocional o afectiva asociada a tales y cuales conceptos, ¿no? Entonces, diríamos, en ese sentido, por lo tanto, hay una dimensión afectiva, emocional, que no es el contenido en términos clásicos. O sea, no estamos hablando de las propiedades de algo, dicho en términos aristotélicos, las propiedades de un objeto, sino las emociones o afectos que suscita ese objeto o esa cosa o lo que fuera. Bueno. Y entonces la Comisión Europea, perdón, son 27 países, no 26, no, todavía Grecia está en la Comisión Europea, quiero decir. La Comisión Europea realiza esa tarea y la realiza entre técnicos, o sea, esto lo hacen científicos sociales, esto no lo hacen ni los ingenieros, ni los físicos, ni los biólogos, o sea, hay un montón de científicos sociales, para mí son tecnocientíficos sociales, o sea, es una tecnociencia social, pero no voy a hablar hoy de eso, con culturas muy distintas, con derecho a veto y que por lo tanto tienen, como es un ámbito multicultural, o sea, porque la Unión Europea es muy multicultural,
menos que México, por supuesto, pero en cualquier caso tiene un grado de multiculturalidad muy considerable. Entonces, conseguir términos y expresiones de consenso para culturas diferentes, para lenguas diferentes, y que tengan un grado de aceptación o de receptividad positiva por parte de la sociedad y por parte también de los expertos y de los gobiernos y de los políticos y de los empresarios, pues es difícil. Es difícil, eso es una tarea interesante, muy específica, en la cual los filósofos colaboran, claro está. Si los filósofos, entre comillas, somos expertos en conceptos, esto, en fin, habría que verlo, pero históricamente, por lo menos nosotros nos consideramos así. O sea, entonces, sin embargo, los filósofos se ocupan muy poquito de estas otras dimensiones, de las dimensiones afectivas, emocionales, las connotaciones. El término connotaciones es muy adecuado para todo esto que estoy hablando. O sea, no solo hay connotaciones en el ámbito semántico principal del concepto, sino otro tipo de connotaciones, y es un tema que habría que estudiar. Bien, entonces, como ejemplos de términos, de conceptos complejos o conceptos ambiguos, pero de éxito, o sea, con alto grado de uso y aceptación, sobre todo entre politólogos y expertos, pues es el de sociedad del conocimiento es uno, innovación es otro, innovación social es otro, ética, por supuesto, ética es característico, todo el mundo habla de ética. Ética tendría no menos de 1000 significados. Si hiciéramos una encuesta, o sea, superaría el término ética en poligosidad a cualquier concepto de los que estoy usando. Bien, son conceptos ambiguos y precisamente por eso se usan. O sea, que la ambigüedad en estos ámbitos es un valor precisamente porque favorece los consensos, al ser la poligosidad también. Sí, por favor, pasemos a la siguiente. Bueno, entonces ya entro en materia. La primera hipótesis, que es la que está en el libro, que voy a citar luego, voy a mencionar luego, no lo voy a citar, es que los estudios de innovación están conformando una nueva disciplina en ciencias sociales. O sea, y bueno, pues con esto, cuando lo digo yo, ante sociólogos o economistas, pues no les gusta nada, por los mismos motivos que a los filósofos no les gusta nada el término filosofía de la innovación. Porque todo cambio institucional en el ámbito del conocimiento de las disciplinas suscita rechazos. ¿Por qué? Porque hay un tejido de intereses vinculados a la gestión de cada disciplina que cualquier alteración, esto de la emergencia de una nueva disciplina, la innovación, yo ya tengo un nombre para ella, la llamo innología, ya la he llamado innología, ¿no? Entonces, como nueva ciencia social, tecnociencia social. Pero vamos, en cualquier caso, que los estudios sociales van camino de ser una nueva disciplina, esto lo han dicho autores importantes, como estos dos que menciono, algún otro, muy poquitos, y ya estos están haciendo estudios de la evolución de los estudios de innovación social y cómo efectivamente se va conformando poco a poco una disciplina. Tienen sus propios modelos de cómo se conforma una nueva disciplina científica, y van viendo que efectivamente desde múltiples áreas disciplinarias se va convergiendo hacia una nueva disciplina científica. Quiero decir con ello, bueno, esto es una pequeña broma, una invitación, que quien desarrolle un máster en innovación o incluso una licenciatura, un grado en innovación, pues será innovador, o sea, el primero que lo haga, ¿no? Entonces, ahí queda la idea. En cualquier caso, estos estudios de innovación son interdisciplinares, luego aludiré sobre esto. De la innovación se han ocupado los economistas, los sociólogos, los antropólogos también, por supuesto, los psicólogos. Ha empezado, no mucho más recientemente, ha empezado la historia de la innovación, comienza a haber historia de la innovación, poquita por ahora, si comparamos con la historia de la ciencia. La historia de la ciencia, vamos, la Sociedad Internacional de Historia de la Ciencia es de principios del siglo XX, y tiene, vamos, congresos, sociedades, de todo, revistas, o sea, es una disciplina estructurada, ¿no? Surgió con la filosofía de la ciencia, surgieron las dos juntas, historia y filosofía de la ciencia surgieron juntas y luego se desglosaron las dos, ¿no? Pero en cualquier caso, todavía no hay ni previsiblemente haber una sociedad de historiadores de la innovación. Surgirá, ya lo verán ustedes con certeza, surgirá si las cosas siguen en la senda actual, pero pues lo mismo se puede explicar con respecto a la filosofía de la innovación. Bien, y hablando de los estudios CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, a los cuales yo me he dedicado muchos años,
pues entonces para mí la evolución natural, perdón, no la evolución, sino uno de los pasos evolutivos naturales de los estudios CTS es precisamente la innovación social. Es decir, que si se habla de ciencia, tecnología y sociedad, y efectivamente vemos que los propios expertos en ciencia y tecnología, en I+D, se dieron cuenta de que la innovación era un tema bastante diferente de la ciencia y de la tecnología, aunque están fuertemente vinculados a la ciencia y tecnología, pues entonces parece normal que los estudios CTS generen unos estudios de innovación social, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que digamos, he ido yo a impulsar desde el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde les pregunté a los grandes estrategas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas si los estudios de innovación iban a ser una prioridad para ellos, sí o no, en el año 2006, me dijeron que no, y entonces pues me fui con la música a otra parte. O sea, digamos, entonces, en la Universidad del País Vasco, concretamente Iker Vázquez, recibió bien esta propuesta, y bueno, pues ya estamos en ello, ¿no? O sea, ya estamos en ello. En el julio de 2012 ya se creó el Instituto de Investigación donde yo ahora trabajo, Synergia Social Innovation, y que les pongo la web por si quieren consultar lo que hacemos. Y tenemos dos líneas de investigación básicas, una la innovación social, sobre la cual voy a hacer alguna alusión si me da tiempo, que suelo alargarme infinitamente, y la otra, que también creo que les puede interesar, pero de la cual no voy a hablar, es innovación en el sector cultural y creativo. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, yo he publicado recientemente, en el 2014, a finales, en diciembre del 2014, este libro, Innovation and Values, a European Perspective, en Nevada, en Reno, en la Universidad de Nevada, en Reno, perdón. Y ahí, en el último capítulo, se titula así, Hacia una filosofía de la innovación, y voy a hablar más o menos, no del último capítulo, porque no tiene sentido en una conferencia como esta. O sea, en realidad en esta conferencia lo que quiero es mostrarles la conveniencia de hacer una filosofía, animarles a hacer una filosofía de la innovación, ¿no? O por lo menos a no rechazarla, o sea, no rechazarla y dejarla crecer, ¿no? Aunque sea pequeñita todavía, pues hay que dejarla crecer en lugar de extirparla o liquidarla, ¿no? Bueno, hay otras aproximaciones, aquí mismo, en esta universidad está José Antonio Bernal, que está haciendo una aproximación antropológica al Homo Innovans, ¿no? Es muy interesante. En mi caso, y eso sí lo quiero subrayar muy mucho, yo me considero filósofo no me considero filósofo, sino filósofo de, lo cual no es lo mismo que ser filósofo. O sea, el filósofo piensa que el conocimiento lo tienen otros, o sea, y por eso es filósofo de. Entonces, yo pienso que el conocimiento lo tienen los científicos, y por lo tanto, filosofía de la ciencia, del conocimiento de los otros, o el conocimiento lo tienen, qué sé yo, los artistas, me puede interesar la filosofía del arte, o lo tienen, me da igual, los políticos. Esto sería un poco más difícil por mi gusto, pero vamos a suponer que tienen conocimiento, por lo menos habilidades y destrezas sí que tienen. Habilidades y destrezas, o sea, know-how sí que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer filosofía de la política, ¿no? Y así sucesivamente, filosofía de la técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la innovación, pues sigo la misma estrategia, o sea, es decir, en lugar de, y en eso difiero de José Antonio, o sea, en eso difiero de José Antonio, en lugar de decir, bueno, yo como soy filósofo, y además, como decía ayer mismo Alfredo Marco, yo soy sustancialista, soy aristotélico, de la filosofía, y yo desde la concepción filosófica que sea, de mi ontología o mi metafísica, digo lo que es innovación y punto. O sea, y bueno, pues es una estrategia, o sea, yo no niego esa estrategia, pero no es la mía. Entonces la mía es, vamos a fijarnos primero, para hacer filosofía de, el subrayo de la innovación, vamos a fijarnos en qué han dicho otros sobre la innovación, y a partir de eso vamos a ir analizando, elucidando el concepto de innovación, pero partiendo siempre del trabajo que han hecho otras personas y en particular los científicos sociales que se han ocupado de la innovación. Bueno, entonces, por lo tanto, en absoluto pretendo definir el concepto de innovación ni el de innovación social. Eso no quiere decir que no estudiemos, estoy hablando en primera persona, pero en realidad somos varios. No estudiemos las definiciones, faltaría más, o sea, nos ocupamos de las distintas definiciones de innovación, cuáles son las que consideramos más adecuadas, etcétera, etcétera, y proponemos incluso proponemos definiciones.
pero las proponemos heurísticamente, o sea, las proponemos, digamos, a título de hipótesis, a título de hipótesis. O sea, hay concepciones esencialistas de la definición, pero hay concepciones de la definición que son heurísticas. Estas son normalmente las de los matemáticos. O sea, cuando un matemático define algo, no es que crea en esa definición, sino que la cosa es así. No. Simplemente es una definición que me va a permitir investigar y resolver problemas, y por lo tanto tiene una función heurística las definiciones. Esto que estoy diciendo es Leibniz puro, pero hay otros muchos autores, por ejemplo, no sé, el propio Poincaré, el propio Hilbert, dice estas mismas cosas cuando habla de las definiciones. Quiero decir con ello que quito el término definición precisamente porque todo el mundo piensa que la definición, los filósofos sobre todo, que la definición va a la esencia de las cosas. No hay tal cosa, no hay tal esencia, quiero decir, de las cosas. Eso es una entidad mítica. Pues, diríamos, hay que elucidar el concepto de innovación, incluidas sus componentes emocionales, afectivas, y no solo sus componentes, diríamos, epistémicas, o sea, epistémicas o empíricas, o sea, que hay que estudiar, sin duda. Y bueno, pues esto tiene muchas consecuencias para la filosofía y para la actividad filosófica, y en particular para la filosofía y la filosofía de la innovación. Y es que, en lugar de la pregunta ¿qué es la innovación?, que es la que cualquiera le dice a uno, oiga, pero usted se está hablando de innovación, no me ha dicho qué es, yo todavía no he dicho qué es la innovación, y encima he dicho que no lo voy a decir. Y si lo digo es solo para seguir investigando. Entonces, es decir, ustedes son quienes tienen que construir su propio concepto de innovación, ¿no? Yo les animo a eso, ya lo tendrán, pero está bien reflexionar sobre los propios conceptos y los propios, digamos, como decía Bacon, los propios ídolos, o sea, digamos, los ídolos que uno ha asumido como propios, y reflexionar sobre ellos, criticarlos e incluso cambiar la noción de innovación. Eso es parte de la actividad crítica de la filosofía. Bien, entonces, con respecto a la actividad crítica de la filosofía, les voy a dar otra idea que no voy a desarrollar porque es muy fundamental en mis planteamientos, y es que la pregunta importante no es el qué, no es el to qui esti de Aristóteles, no es la pregunta por la esencia, sino las preguntas importantes para la filosofía o sea, los filósofos sustancialistas tendrían que se centren en qué es, en lo que es, en la esencia, en la sustancia, etcétera, etcétera. Estupendo, y ya veremos lo que sus obras dan de sí, ¿no? Y sus investigaciones. En mi caso, y en el de algunos otros, lo importante son otras preguntas. Hay otras preguntas filosóficas, muy filosóficas además, y que orientan los estudios filosóficos de innovación en otras direcciones. Y pongo algunas. ¿Quién innova? Más importante, yo lo voy a decir un poco brutalmente y provocativamente, más importante que saber qué es innovación, más importante es saber quién innova. Entonces, empecemos por el quién innova. Y ahí ya tenemos un problema monumental, del cual haré una mención, ya la anticipo. ¿Quién hace innovación social? Esto hace 3 o 4 años, en un encuentro iberoamericano sobre innovación social, que organicé yo mismo en Bilbao, en el año 2011, me parece que está editado como libro, por cierto. Un querido colega y amigo del Consejo Superior de Investigación Científico dijo: toda innovación es social. Y en el debate, en una mesa redonda, yo le dije: pues no, digamos, hay innovación social en las especies animales sociales. Esas especies animales, las sociales, también innovan, y por lo tanto no toda innovación es social. Hay formas de innovación en la biosfera. Y bueno, pues es un debate, no digo yo que yo tenga la razón, pero en cualquier caso, el quién innova, si innovan solo los seres humanos o hay innovación natural, como ayer mismo en el debate surgió, creatividad natural, pues son temas filosóficos muy importantes. O sea, si la naturaleza es creativa o innovadora, o solo los seres humanos somos creativos. O sea, si los animales innovan, por ejemplo, o si son creativos o no. Son temas de debate que creo que son interesantes. No digamos si pasáramos a decir si las computadoras son creativas o innovan. Eso, la inteligencia artificial es un tema de debate. Las computadoras, me refiero, sin seres humanos. Es decir, ya, digamos, autónomas, emancipadas, como se quiera decir. Bueno, entonces, me he centrado en el que innova, pero el cómo se innova, eso es importantísimo para los estudios filosóficos de innovación social. ¿Dónde se innova? Esto es vital. O sea, ¿dónde se innova? Es lo más importante, quizá. El UBI es la gran pregunta, siempre desde mi punto de vista. El cuándo,
La innovación normalmente es una cuestión digamos, de kairos, de términos aristotélicos, de kairos, de oportunidad. O sea, entonces hay momentos en donde y la creatividad también, en donde surge la creatividad y surge la innovación, ¿no? ¿Y por qué se innova? Ahí la respuesta más brutal y más clara es para sobrevivir. O sea, entonces esto de muchos autores que están ocupados de la innovación, se innova en el momento por sobrevivir. O sea, digamos, porque cuando uno está en un apuro extremado, o sea, en una situación en donde se juega la vida, entonces por sobrevivir hace lo que sea y se le ocurren nuevas ideas con certeza, ¿no? Y si no muere. Entonces, ¿y para qué se innova? Eso es otro tema importante. Y luego hay una cuestión que está menos desarrollada entre los autores, pero para mí es fundamental, que es a quiénes afecta la innovación. O sea, ¿qué consecuencias, dicho en términos pragmatistas, qué consecuencias tienen los procesos de innovación? Pero consecuencias no solo sobre el innovador o la innovadora, sino sobre aquellos a quienes afecta la innovación. Volveré sobre esto. Esto se les llama, en teoría, en los estudios de innovación, stakeholders, y son muy importantes. O sea, el papel, quiero decir con ello, ya anticipo, que no innova una sola persona, sino que los procesos de innovación, en la medida en que afectan a varios agentes, entonces tienen que ser estudiados desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva pluralista. Bueno, luego hay otro problema importantísimo, sobre todo para la filosofía de la ciencia y para la epistemología y para la metodología, que es medir la innovación. Ya he dicho antes que para hacer políticas públicas de innovación es imprescindible tener datos sobre innovación y por tanto medir la innovación y sus resultados. A esto se le llama innometría en Europa, es un término ya, no digo consolidado, pero hay muchos expertos y agencias y departamentos que se dedican a innometrics. Innometrics, si miran ustedes por Google, aparecerá más de una agencia, pero una fundamental, que es asesora directa de la Comisión Europea y que es la que hace, no todos, pero buena parte de los estudios empíricos sobre innovación en los distintos países europeos, ¿no? Entonces la innometría, ya ven ustedes, claro, el término innología, pues si no ha surgido todavía, pero porque los filósofos no se han interesado por eso, pero habiendo ya innometría, ¿a quién no se le ocurre innología? O sea, los neologismos son triviales en un momento dado. Bueno, el problema de medir la innovación es básico, tanto desde una perspectiva metodológica, o sea, qué métodos de medición. Es muy complicado este tema, no voy a entrar en él. Si ustedes analizan Arundel, Hollanders y UNUMERIT, la Universidad de la ONU en Maastricht, el Instituto UNUMERIT, es clave para los estudios de innometría. Saben muchísimo y merece la pena leerlo sobre indicadores de innovación y cómo medir la innovación. Bien, entonces en la Unión Europea se hace el innovarómetro, que son como grandes encuestas entre todos los países europeos sobre qué es innovación a juicio de los ciudadanos, ¿no? Es como los estudios de percepción social de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Pero en un momento dado, en la Unión Europea ya se han desarrollado estudios de innovación separados o separados por lo menos en cuanto a las preguntas de los estudios de percepción social, y luego estos ACE, RACE, WIS son los que hacen estos señores de Maastricht, a los que acabo, y otros, ¿verdad? Esto significa European Innovation Scoreboard, Regional European Innovation Scoreboard, y a partir del 2010 estos dos indicadores se han fundido en uno solo, Union Innovation Scoreboard, que es, diríamos, la gran herramienta para la Union Innovation, o sea, el Union Innovation Scoreboard. Esto mide las capacidades innovadoras de los distintos países europeos y de las distintas regiones europeas, y ahora se está pasando también a las ciudades. O sea, se puede medir aproximadamente, puede uno estimar la capacidad innovadora de una ciudad, o de una región, o de una localidad, o de una comarca, ¿no? Y desde luego de un país, siempre que tenga datos para ello. O sea, con lo cual, claro, que esos datos no son datos que uno se los hace para hacer publicidad, luego decir yo soy muy innovador. Para eso ya digamos, hay las empresas de marketing, ¿no? Es decir, en el caso de la ciencia, los datos tienen que ser comparables. Tienen que ser comparables entre unas regiones y otras, y entre otros países y otros, y esto es lo que hace la Comisión Europea, obtener datos comparables entre... Digo esto de pasada, porque en el País Vasco, en el año 2007 se creó la agencia Innovasque, que es la Agencia Vasca de Innovación, como su mismo nombre sugiere, y
claro, los primeros debates, en concreto en el Comité de Innovación Social, donde yo estaba, decían algunos, entre comillas, expertos, decían, no, nosotros, como somos vascos, hacemos nuestros propios índices vascos de innovación social y tan contentos, ¿no? Entonces, claro, no eran académicos, ¿no? Pero, en fin, enseñarles un poco, tuvimos que hacer un poquito de pedagogía, y al final un colega mío, Ander Burruchaga, que es catedrático de Sociología y que nos publica un libro que no voy a mencionar, se llama La luz de la luciérnaga, diálogos sobre innovación social, desde el 2012, le decidimos dejar el grupo de expertos, pero diciéndoles matriculados en nuestro máster, vamos, matriculados, damos una matrícula gratuita, ¿no? Pero por lo menos pues aprendéis un poco de lo que es medir en ciencias sociales, ¿no? O sea que, bien, esto lo digo anecdóticamente y en broma, pero si ustedes intentan, no digo por Veracruz, faltaría más, esto sucedería en cualquier otro lugar del mundo, intentan desarrollar un sistema de indicadores de innovación social o cultural también en su propia región, en su propio país, seguro que van a tener intervenciones de este tipo. O sea, nosotros hacemos los nuestros y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un problema real en la práctica científica, en este caso filosófica. Bueno, quiero decir con ello una cosa que es muy importante, y es que esto la OCDE lo tiene muy claro, donde pone Eusostat, abajo es Eurostat, y donde hay un paréntesis tendría que ser una barra, los datos sobre innovación, como los de I+D, o sea, han de ser comparables y agregables, y normalmente no lo son. O sea, el gran problema que hay, por ejemplo, en el sector cultural y creativo, que es otra de la segunda línea de investigación nuestra, es que los datos sobre cultura y sobre creatividad, los datos disponibles me refiero en las administraciones públicas, o a nivel local o a nivel regional, no son comparables entre sí y tampoco son agregables entre sí. O sea, no son los mismos los datos que puede haber sobre el sector del cine, por mencionar un sector cultural y creativo típico, o los datos sobre moda, o los datos sobre teatro, o los datos sobre artesanías. Entonces, normalmente, como son sectores que han tenido su propio desarrollo autónomo y siguen teniendo su propio desarrollo autónomo, los datos son heterogéneos, no son agregables siquiera, es decir, que cuando juntamos datos y los sumamos, estamos cometiendo un error estadístico metodológico fundamental, ¿no? Entonces, conseguir la agregabilidad de los datos y la comparabilidad de los datos es un problema técnico, si quieren, pero importantísimo y muy importante para un filósofo de la innovación. Bien, en cualquier caso, este es el gran problema que tuvieron los expertos en el Manual de Oslo. Estos señores y señoras empezaron en el año 1985, vamos a suponer, a diseñar el Manual de Oslo. Es gente que sabe muchísimo del tema, quiero decir. Y bueno, en el 92 sacaron la primera edición del Manual de Oslo, la aprobaron en varios países, la gente se dio cuenta de que no funcionaba, o sea, la herramienta esta funcionaba, pero funcionaba mal. Entonces dejaba formas de innovación fuera de su scope, de su ámbito de exploración o de medida. En 1997 entonces incorporaron ya la innovación en el sector servicios, que en el 92 no estaba. En el 92 solo era innovación tecnológica en el sector manufacturero. O sea, en el 97 en cambio se incorpora el sector servicios. Y ahí se hacen estudios en países de todo, en Australia, en Canadá, en varios países europeos, etcétera, etcétera, ¿no? También en América Latina ha habido estudios al respecto. Y en el año 2005 se publica ya la tercera edición del Manual de Oslo, y este es el paradigma dominante hoy en día. Sigue siendo el paradigma dominante. Es claramente insatisfactorio, por lo menos para un filósofo de la ciencia, por varios motivos, pero independientemente de que sea insatisfactorio para un filósofo de la ciencia o filósofo de la innovación, pues esto no es relevante, porque los filósofos de la innovación no pintamos nada, ni los filósofos de la ciencia en los estudios de innovación. O sea, es decir, que tampoco los filósofos de la ciencia pintan nada con respecto a la actividad científica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir con ello que sí es un paradigma dominante, paradigma entre comillas, no es un paradigma científico, sino un paradigma tecnocientífico, o un tecnoparadigma, pero sobre esto no voy a hablar porque me llevaría lejos. Bueno, entonces hay otros manuales, como el de Bogotá, hecho por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología en América Latina y el Caribe, el manual de Copenhague que ya he mencionado. Pasamos a la siguiente, si puede darle a la flechita. Bueno, entonces esto es un resumen muy rápido del desarrollo de los estudios de innovación.
el primero que hizo una teorización relevante y potente, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con ella, pero estamos haciendo filosofía pero claro, no se tiene que ocupar de quien ha estudiado la innovación. No puede despreciar olímpicamente a sus colegas diciendo, bueno, es que los economistas, los sociólogos son irrelevantes, aquí venimos los filósofos y vamos a decir de verdad cómo son las cosas. Digamos un poquito más de modestia, pues conviene en el ejercicio de la actividad filosófica y por lo tanto tomarse el trabajo de leer a Schumpeter conviene hacerlo, aunque uno se puede indignar leyendo a Schumpeter, pero bueno, es bueno que se susciten afectos y emociones cuando uno hace estudios de ciencia y de innovación en este caso. El segundo gran autor del que no me voy a ocupar de Vannevar Bush, sobre esto, en mi libro de la revolución tecnocientífica me ocupé largamente de este libro y por lo tanto lo dejo. El siguiente gran autor del que hay que ocuparse necesariamente, a mi modo de ver, en los estudios de innovación es Everett Rogers, que es un sociólogo, y con estos dos, en realidad, por hoy a mí me va a bastar. O sea, voy a aludir solo a los dos, porque ya tenemos con esto un contrapunto, ¿no? Un economista y un sociólogo son dos perspectivas claramente diferenciadas sobre la innovación, y bueno, pues, y luego mencionaré, claro está, no voy a tratarlo, el modelo sistémico, este surge en el año 87, pero sobre todo en el 92-93, Nelson y Lundvall, estos son neoschumpeterianos, son seguidores de Schumpeter, pero corrigiendo a Schumpeter y aportan un concepto que es muy importante, que es el de sistema nacional, sistema regional, sistema local de innovación. Es decir, que la innovación no sucede en una empresa, como dice Schumpeter, o en los mercados, sino que sucede en un ámbito más amplio, en un ámbito social, sociopolítico, económico, que son los sistemas nacionales, regionales o locales de innovación. Entonces, este modelo sistémico, que tiene muchas versiones, ha suscitado un consenso amplio, por lo menos en la Unión Europea, y es el que se adopta. O sea, digamos, como marco conceptual, no lo han hecho filósofos, para nada, pero el marco, diríamos, categorial de los estudios de innovación es el modelo sistémico hoy en día. Y este modelo sistémico es el que adopta la OCDE, la OCDE en su manual de Oslo. Entonces, el manual de Oslo, sobre esta concepción sistémica de los procesos de innovación, tanto sistemas de innovación como procesos de innovación son términos técnicos en los estudios de innovación, la OCDE desarrolla luego este manual de Oslo, cuyo título es extraordinario. Yo lo recomiendo, digamos, como título en general. Pone manual de Oslo, 2 puntos, estoy hablando de memoria, igual me equivoco algo, guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. Esto es guía para recogida de datos recogida e interpretación de datos sobre innovación. Es decir, no dicen estos señores que mandan muchísimo, o sea, digamos, son los que determinan en realidad los estudios de innovación en todo el mundo, ¿no? Pero ellos no dicen ni qué es la innovación ni nada de nada. O sea, lo que dicen es cómo hay que recoger datos sobre innovación y cómo interpretarlos. O sea, entonces es un título suficientemente modesto, claro, un título de consenso entre múltiples expertos, en donde nadie se llevó el gato al agua, digamos, a su propio huerto, sino que hubo que buscar unas terminologías que suscitaran emociones controladas por parte de los expertos que intervinieron en ellas. Bien, entonces, datos, por lo tanto, entonces, ¿qué hace el manual de Oslo? Sobre el modelo sistémico, que es el marco conceptual, dice cómo obtener datos. Cómo obtener datos no es imperativo, faltaría más, no es imperativo. O sea, dice, se anima a usted, al gobierno correspondiente, si usted es miembro de la OCDE y si quiere usted que le apliquemos nosotros el manual de Oslo, le da igual a su país, a su región, a su ciudad o a donde sea, entonces obtenga los datos conforme a nuestras normas. O sea, es una tecnociencia normativa o regulativa, ¿no? Ahora, usted libremente, si quiere usted hacer sus propios datos y con sus propios criterios, allá usted. Simplemente nosotros no se los compararemos con los nuestros y se quedará usted pues, donde quiera. O sea, bien. Luego hay otro autor muy importante para mí, que es en realidad el que me animó a hacer estudios de innovación, que es Erich von Hippel, es un profesor catedrático del MIT, en 1988, eso es otra errata, publicó un libro que se llama The Sources of Innovation,
Es un libro extraordinario, que merece la pena leer, Las fuentes de la innovación, y en 2005, tiene cientos de artículos publicados, por supuesto, pero el libro los dos están disponibles en internet, o sea, como Creative Commons, perdón. Creative Commons, sí, ¿verdad? Ahora hemos hablado de creatividad, es curioso que no haya salido este nombre de Creative Commons. Bueno, en cualquier caso, el von Hippel, el libro de 2005, se llama Democratizing Innovation, y es un libro recomendable. Es de alguna manera, en mi perspectiva, como un contrapunto al manual de Oslo. No es que él ataque el manual de Oslo, eso, para atacar el manual de Oslo ya estamos los filósofos, que como no pintamos nada, de todos modos no nos van a hacer caso, ¿no? Pero von Hippel, que es un autor serio y un experto, diríamos, plantea una alternativa conceptual importante al manual de Oslo que no estaba en los estudios previos de la OCDE, y es que innovan los usuarios. Entonces esto tiene un interés enorme precisamente para la innovación social y para los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Es decir, que los ciudadanos también pueden innovar, ¿eh? Entonces, bueno, lo llama democratizar la innovación, y por eso es un libro que recomiendo. Luego otro grupo, hay muchos, pero estoy mencionando a los que yo considero cualitativamente más significativos, es el NESTA. El NESTA británico, National Endowment for Science, Technology and Arts, interesante, que combina las artes también, o sea, ciencia, tecnología y artes, lo digo de pasada, porque efectivamente la innovación surge de las artes, no solo de las ciencias, de la ciencia surge innovación, pero de las artes también, es otro circuito, otro subsistema dentro de un sistema de innovación. Uno de los subsistemas es la ciencia, pero otros son las artes, y la cultura también. Yo incluso esto hablo de, no en este artículo, hablo de Culture Push Model, digamos, la innovación basada en la cultura, y no solo en la ciencia o en la tecnología. Pero vamos, lo dejo esto porque esto ya son cosas más especializadas, y lo que estoy haciendo es una conferencia más bien de presentación del asunto. Bueno, en esta desarrollé un concepto fundamental que tal y como voy no me va a dar tiempo de llegar aquí en broma, que es el concepto de hidden innovation, innovaciones ocultas. Entonces, ¿qué dice el NESTA? Dice una cosa que es muy importante, dice, bueno, vamos a ver, o sea, nosotros tenemos el modelo, estoy dando yo mi propia versión, el NESTA no me dice como yo lo voy a decir, tenemos nuestro propio modelo conceptual para los estudios de innovación, tenemos nuestra caja de herramientas, que es el manual de Oslo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestra caja de herramientas, lo dice el propio manual de herramientas, es operacional. Para quienes sepan más de filosofía de la ciencia, están digamos, los conceptos operacionales en donde la cosa es lo que se mide. La temperatura es el gran ejemplo. No sabemos lo que es la temperatura, pero como la sabemos medir, pues ya está. Con esto ya podemos funcionar en la vida con la temperatura sin preocuparnos ni de la termodinámica ni nada, ¿no? Pues exactamente igual, es una actitud muy sensata por parte de la ciudadanía. No sabemos lo que es el motor de explosión, pero como funciona, pues ahí vamos, el coche hasta que se nos estropea. Bien, claro. Entonces, el NESTA dice que las innovaciones ocultas son precisamente aquellas que no miden los sistemas de indicadores dominantes o vigentes. Es sensatísimo, ¿verdad? Es decir, pero dice a continuación, pero es que son la mayoría, eso en Gran Bretaña. Entonces, claro, el informe este causó sensación porque muy provocativamente sus autores decían que la innovación basada en ciencia en Gran Bretaña, estamos hablando de un país altamente capitalista y altamente industrializado, era el 7%. O sea, es decir, el Push Science Model solo medía el 7% de las innovaciones que se producen en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, a mi entender es una estimación un poco exagerada, pero pongámosla en un 20%, o sea, digamos, así que cautelarmente hablando. Ahora, claro, si el manual de Oslo y sus instrumentos derivados solo miden el 20% de las innovaciones, pues tenemos tarea, tenemos tarea, digamos, hasta conseguir, entre comillas, medir, o por lo menos detectar e identificar las otras modalidades de innovación, entre ellas la innovación de usuarios. El manual de Oslo no mide la innovación de usuarios. ¿Por qué? Pues porque solo encuesta a los gerentes y directores de las empresas. Claro, eso no vale. O sea, es decir, no vale medir para saber si su empresa innova
O sea, si uno va al director, naturalmente le va a decir, bueno, innova y más que nadie. O sea, nosotros somos los más innovadores que hay en el mundo, ¿no? Hombre, luego ya los encuestadores se dan cuenta de que el otro está haciendo publicidad de sí mismo, pero ahora, en la encuesta de Manual de Oslo no está hecha para usuarios. ¿Usted considera esto una innovación? ¿Le parece interesante, positiva esta innovación? Esto no. O sea, no. El innovarómetro sí. El innovarómetro europeo sí, pero eso no es el Manual de Oslo. Bien, quiero decir que esta aportación de von Hippel entiendo yo que es muy importante precisamente desde la perspectiva CTS o desde la innovación social. Bueno, luego hay otra aportación importante de la Stanford University, del Grupo for Social Innovation de la Stanford University, que es Fields y otros dos autores, o sea, no me viene ahora el nombre. Estos señores, es sobre innovación social, yo sigo mucho con matizaciones, les matizo algo, pero sigo mucho sus propuestas, y dice, conceptualmente a mí me parece importantísimo, dicen que la innovación social genera valor social, valor social. O sea, la innovación empresarial o tecnológica genera valor económico en los mercados, pero las innovaciones sociales, en cambio, generan valor social en las sociedades, en los diferentes ámbitos sociales. Es una postura pues, muy sensata, muy inteligente, muy clara. Ahora, ¿qué sea luego el valor social? Hay que definirlo. El valor económico está mucho más claro, no digo desde el punto de vista conceptual, pero sí desde el punto de vista operacional. El valor económico se mide en los mercados, porque hay mercados y punto, entonces ya podemos medir. Entonces, ¿qué sea la teoría del valor en economía? Para eso están los de teoría económica, que jamás se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Pero como hay un sistema de medición que son los mercados, exactamente igual en política, como hay las elecciones y las votaciones, pues medimos y punto. O sea, luego a continuación, digamos, instituir un sistema de medidas y medir, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo español. En España hay recientemente un nuevo partido político, que antes era un movimiento social, se llama Podemos, y bueno, se mide su fuerza en base pues, a las encuestas preelectorales y luego ya en las urnas. Entonces, y la fuerza de un partido político se mide, hay el concepto de fuerza de un grupo, de un partido político, pues, en fin, Peirce y otros autores lo pueden teorizar, pero medirlo es clave, o sea, en el sentido, por lo menos, para tener una definición operacional de dicho concepto. Pues bien, estos señores de la Stanford University definieron el concepto de valor social y eso es un avance importante para mi gusto para los estudios de innovación social. Bueno, y por último menciono a Baudin. Baudin es un canadiense que ha iniciado es un provocador fantástico, divertidísimo, más raro que cualquier cosa, ¿no? Pero él ha hecho una historia intelectual de la innovación, la llama así, desde el 2010 y muestra vamos, con trabajos de historiador. O sea, para mí es el historiador de la innovación, por ahora, el más importante que hay. Seguro que cuando la historia de la innovación se desarrolle más, se profesionalice, habrá quien le critique a Baudin, o sea, eso con certeza va a suceder, pero en cualquier caso, como es el que ha publicado sobre estas cosas, merece la pena por lo menos echarle un vistazo. O sea, muchos de sus artículos, de sus estudios están disponibles en internet sin problema. Recientemente, en 2014, ha publicado un libro que no recuerdo ahora el título, pero vamos, su idea es muy sencilla y es que la innovación siempre ha sido rechazada, históricamente. Entonces, desde Grecia, en Mesopotamia, en los países árabes me refiero en la época de Mahoma, ¿no? Del siglo VII y siguientes, y no digamos la innovación social. La innovación social, en el siglo XIX hay un artículo que merece la pena leer. La innovación social era como ser revolucionario. Ser innovador social era lo mismo que ser una amenaza para el Estado y para el orden. O sea, entonces quiero decir con eso que el término innovación, Baudin, pues ha mostrado con trabajos históricos muy minuciosos y muy amplios que siempre ha sido un concepto negativo, o sea, que suscitaba emociones negativas, o sea, o actitudes de rechazo, ¿no? Entre los ámbitos del poder, estamos hablando de los ámbitos del poder. Vamos, en la Iglesia, por supuesto, un hereje era un innovador, ¿no? Un hereje, ¿no? Se excomulgaba y si no se le torturaba, ¿no? En plan Torquemada, ¿no? Entonces, diríamos, por lo tanto, el hacer una historia de la innovación es muy interesante porque, digamos, hoy en día la innovación
es un término, vamos, angélico casi, o sea, que parece que suscita todo tipo de, promueve todo tipo de soluciones a todos los problemas, pero históricamente ha sido exactamente lo contrario. Entonces es interesante este autor y por eso lo menciono. Perdón, pasamos, voy a ir terminando ya. Entonces ahora voy a ver en cuál transparencia me quedo, por favor, pase. Voy a dejarlo de Schumpeter porque hay... no, la anterior, esta. Muy brevemente voy a decir dos cosas sobre Schumpeter. Schumpeter aporta una idea muy filosófica, que es que la animación es destrucción creativa, y esto procede de Nietzsche. También está en Marx esta noción, referido a la innovación tecnológica, a las máquinas en concreto. O sea, las máquinas son creativas, pero también son destructivas. O sea, cualquier máquina, una máquina de tejidos, o sea, en el sector manufacturero, destruyó un montón de habilidades, destrezas humanas que eran las del tejido. En España se sigue practicando el encaje de bolillos. El encaje de bolillos es una obra, es un arte absolutamente increíble, que es de tejido con las manos y con bolas, etc. En América Latina, por supuesto, estas artes siguen existiendo, son artesanías hoy en día, pero en el momento en que se genera una máquina que produce tejidos, estas artes, estas artesanías quedan, no digo arrasadas, pero quedan claramente marginadas con respecto a la producción industrial, ¿no? Bueno, pues este es el ejemplo del aspecto destructivo de una innovación. La máquina y la andería mecánica es una gran innovación, y este ejemplo, que proviene de Marx en realidad, Schumpeter, que es un autor que contrapuso, él hace una teoría en su libro Capitalismo y Democracia, una teoría, el marxismo, capitalismo y democracia, perdón, una teoría, él escribe el anti-Marx, pero tratándole con un enorme respeto y entrando a fondo en el pensamiento de Marx y de Ricardo, ¿no? Bueno, entonces él afirma, dicho brutalmente, pues supongo que ahora, como se debe aquí en esta sala, el pensamiento de Marx, Marx analiza el fundamento del capitalismo en la fuerza de trabajo, por simplificar, en las relaciones de producción, en los modos de producción, pero en particular en la fuerza de trabajo, ¿no? Basada en la noción del tiempo de trabajo. Vale. Entonces, para Schumpeter esto dice que no, y hace una teoría alternativa, y dice que el motor del capitalismo es la innovación, ¿no? Entonces quiero decir con ello que, independientemente de que uno sea schumpeteriano o no, pues es una tesis muy importante. Distingue entre invención e innovación, afirma que quienes innovan son los empresarios y que se innova en los mercados, y como he dicho antes, este modelo schumpeteriano corregido como modelo sistémico por Bloom-Ball y Nelson en 1992 es el que guía las políticas de estudios de innovación en la Unión Europea. Diríamos, y paso con ello a la siguiente, por favor, a la siguiente. Dejo las citas. Perdón, no es así, esa que está marcada, este proceso de destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo. O sea, es la esencia del capitalismo, es la innovación en tanto destrucción creativa. Sí, por favor, vamos más adelante. Dejo los comentarios de Mario Roth. Sí, aquí me detengo, porque he dicho que iba a comentar también al sociólogo, aunque sea muy brevemente. Entonces, Everett Rogers aporta una definición muy distinta de innovación a la de Schumpeter. Dice que la innovación es una idea, práctica u objeto que es percibida como nueva por un individuo o por otra unidad de adopción. Entonces, esto es muy interesante, filosóficamente hablando, esta definición, por muchos motivos. En primer lugar, bueno, no voy a dejarlo de idea práctica o objeto, pero sobre todo por lo de percibida como nuevo. Esto es muy interesante. Porque ya, diríamos en términos persianos, como venimos en un taller en donde Persia está muy presente, el interpretante, el stakeholder, el afectado o el involucrado en los procesos de innovación, o la involucrada, efectivamente tiene mucho que decir. Y por lo tanto, cómo se percibe la innovación, que se puede percibir negativa o positivamente, como he dicho repetidas veces, de cuáles incluso las emociones o las actitudes, los afectos que suscita. Entonces, en la definición de Rogers está incorporada, ¿no? Claro, la definición de un sociólogo, entonces, diríamos, para Rogers se innova en la sociedad y dependiendo de la percepción social que se tiene de la innovación.
Para Schumpeter se innova en los mercados y quienes innovan son las empresas. O sea, entonces Rogers dice que no hay innovaciones sin difusión social de las innovaciones. Él no ataca la idea de Schumpeter de que hay innovación tecnológica, faltaría más, pero dice la innovación tecnológica sin difusión social no es innovación. Entonces, y esto es muy importante, o sea, para distinguir precisamente entre invención e innovación. Inventores hay millones y creativos, no digamos, creativos todos los seres humanos somos creativos, inventores no tantos, pero innovadores poquísimos. Poquísimos. ¿Por qué? Porque el innovador, aparte de ser creativo e inventor, tiene que pasar por un trance muy duro que es la aceptación social de sus propuestas innovadoras. Y eso es difícil de lograr, como cualquiera de nosotros sabemos, ¿no? Bien, entonces difusión, por lo tanto, para Rogers es el proceso por el cual una innovación es comunicada a los miembros de un sistema social a través de ciertos canales a lo largo del tiempo. Y esto pues, es una bastante buena filosóficamente. Estoy seguro que un filósofo no define mejor la innovación, la difusión que como lo hace Rogers. Hoy en día, por poner un ejemplo, la difusión de las innovaciones se hace a través de las redes sociales, bien entendido, o a través de Internet, o a través de la televisión. La publicidad del marketing es un instrumento fundamental de difusión de las innovaciones. Exactamente igual la difusión de las innovaciones políticas. He mencionado antes el Podemos, el partido español que ha emergido hace un año y medio. Estos son unos artistas de los medios de comunicación. Su gran impacto es que lo hacen muy bien en los medios de comunicación. Y otro ejemplo que yo creo que ha decaído bastante desde el punto de vista mediático, pues es sin duda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su comandante Marcos, aunque ahora ha cambiado de nombre, si mal no recuerdo, ¿no? Desde que murió su inspirador, Luis Villoro. Entonces, digamos, eso es una innovación. Es una innovación en el sentido de que en un momento dado, digamos, surge una guerrilla, por así decirlo, que no mata a nadie. Es una innovación en el sentido fuerte de la palabra, pero que en cambio actúa a través de los medios de comunicación y se disfrazan de guerrilleros, actúan como guerrilleros, ¿no? Eso es una innovación en el sentido política, en el sentido fuerte de la palabra. Bueno, en cualquier caso, Rogers, bien entendido, se ocupó en 200 pueblos de la Inglaterra profunda de cómo se difundían las innovaciones en el sector agrícola y ganadero. Es decir, cómo se difundía, pues no sé, una trilladora, un tractor. O sea, digamos, si alguien compraba un tractor en un pueblo, entonces esto suscitaba un rechazo monumental, claro, esquilmaba los campos, pero bueno, si era aceptado finalmente ese tractor, entonces inmediatamente el pueblo al lado decía, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Compramos un tractor también, sí o no? Entonces, esto es la difusión de las innovaciones a nivel social del sector agrícola y ganadero. Es un estudio brillante, minucioso, riguroso que hizo Rogers, y es un clásico de los estudios de innovación. Bien, entonces, filosóficamente hablando, la importancia es que no hay innovación sin comunicación de la innovación, porque no hay difusión social sin comunicación, y que el éxito de las innovaciones en gran medida depende no de la calidad del producto, sino de la buena estrategia de comunicación. Entonces, y que con esto, digamos, ya he dicho lo que quería decir al respecto. Bueno, entonces sí que hacer en todos modos con la broma de que lo mismo para la ciencia. Es decir, en la medida en que la ciencia genera innovación, entonces ciencia, tecnociencia, en mis términos, sin marketing no hay. O sea, la tecnociencia se distingue de la ciencia, entre otras cosas, porque el tecnocientífico hace marketing, hace publicidad, hace propaganda de sus propios productos, de sus propios descubrimientos. Esto hoy en día es bien sabido. O sea, digamos, el científico cuando hace un gran descubrimiento, un gran avance tecnocientífico, lo primero que convoca es una rueda de prensa. O sea, una rueda de prensa y luego ya publica el paper. O sea, pero primero la rueda de prensa y entonces se suscita, digamos, un fenómeno mediático y entonces en ese momento pues uno pasa a tener impactos de todo tipo. O sea, la medición de los impactos y crece en la bolsa de los científicos, crece enormemente su valor, ¿no? Entonces, bien, quiero decir con ello que la difusión del conocimiento científico y de las innovaciones que se derivan del conocimiento científico es clave. Y si ustedes ven la ciencia desde esta perspectiva, la ciencia actual, la contemporánea, verán que continuamente aparecen noticias de se ha descubierto tal cosa que dentro de 15, 20 años veremos si es operativa. O sea, dentro de 15, 20 años, sobre todo en el sector de la medicina,
o en el sector de la agricultura también. Tenemos ya, antiguamente los científicos no eran así, o sea, y por eso la diferencia entre ciencia y tecnociencia. Entonces, ¿por qué? Pues porque la tecnociencia está determinada por el valor de innovación y la ciencia no. La ciencia está determinada por el valor del conocimiento, incluso por la verdad, por la búsqueda del conocimiento verdadero. La tecnociencia no está determinada por la verdad en ningún caso, porque no se trata de eso, está determinada por otros valores y en concreto por una innovación. El concepto de innovación verdadera no lo hay, o sea, no ha lugar. O sea, bueno, igual alguien se anima a desarrollarlo dentro de unos años, ¿no? pero desde luego ahora sería un desafío conceptual importantísimo. Bueno, pues vamos a pasar un poco rápidamente yo con esto lo incorpora el manual de Oslo, la noción de difusión de la ciencia. Aquí están las definiciones del manual de Oslo, que no las voy a tratar, siga por favor. Bueno, esto lo voy a tratar un momento, o sea, es decir, el modelo lineal, la innovación proviene de la ciencia y de la tecnología. Esto sigue teniendo un peso específico considerable. Esto es Vannevar Bush, pero ha ido menguando. Los académicos han criticado este modelo 100 veces, pero los politólogos, los que hacen política de la innovación, es que es un modelo ideal, es comodísimo, porque uno puede saber cuánto invierte en ciencia y cuánto invierte en tecnología, y lo mide muy rápidamente. Cuánto invierte en innovación social, esto es endiablado, para saber, digamos, cuántos recursos humanos o económicos se aplican a las tareas de innovación social. Bien, en cualquier caso, la idea es, este es el modelo lineal, y más de más sí, pero ya está siendo puesto en cuestión, al contraejemplos empíricos múltiples, anomalías también. Son pocos los empresarios que se basan en la I+D para promover los procesos de innovación. Las pymes, las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, nunca, o prácticamente nunca, porque no tienen departamentos de I+D, es muy sencillo. E incluso el manual de Oslo, para que lo sepan ustedes, el manual de Oslo, por motivos metodológicos, hace las encuestas exclusivamente en empresas que tengan 10 trabajadores como mínimo. Ahora sí, así cualquiera, cualquiera no. Seguro que nos dejamos cientos y miles de innovaciones. Por ejemplo, en el sector cultural son muy pocas las empresas que tienen más. En el sector artesanal, por ejemplo. El sector artesanal es altamente innovador, pero esto no se mide porque empresas de más de 10 artesanos, pues habrá, no sé, en el DF o aquí mismo, en el Museo de Antropología, ¿no? O sea, igual hay más de 10 trabajadores, seguro que habrá más de 10 trabajadores, ¿no? Pero en cualquier caso, en el sector de ciencia y cultura predominan las microempresas, estas caen fuera del ámbito de medición del manual de la OCDE y por lo tanto son innovaciones ocultas con seguridad. Bueno, entonces esto es una de las anomalías, no es la única. Hay otras más estructurales. En España, por ejemplo, claro, siempre espléndida, aprobó por unanimidad, o sea, eso fue extraordinario, la estrategia de innovación, investigación e innovación en el 2011, unanimidad del Parlamento. Eso es dificilísimo de lograr, ¿no? Ya saben ustedes. Ese documento, desde mi perspectiva, es obsoleto por completo, es decir, es de Unamuno, ¿no? Lo podría haber firmado Unamuno. Definitivamente seguiremos siendo colonizados por los innovadores, ¿no? O sea, porque en ningún caso sigue pensando que la innovación surge de la I+D, ¿no? Y lo dice continuamente, ¿no? Entonces, en fin, dejo el asunto porque me suscita emociones como Vamos a seguir, por favor. El manual de Oslo lo dejo también. Esto sí lo voy a comentar muy brevemente, porque esto metodológicamente es importantísimo, y además nosotros, me refiero en concreto el profesor Gurruchaga y yo mismo lo afirmamos radicalmente. Cheslow, el autor del libro Innovación Abierta, que es un libro aconsejable de lectura, afirma que la primera frase de su libro es: la mayoría de las innovaciones fracasan. Esto es fundamental, tenerlo presente. Y Manuel Castells, el sociólogo, diríamos, del conocimiento, de la información célebre, estima que el porcentaje de fracaso de las innovaciones es del 90%. Bien, entonces, claro, venimos nosotros ahora a hacer estudios de innovación, y sin ser del STROP Program en Edinburgh, sin ser incluso algunos sociólogos, un sociólogo de la innovación tiene que decir ¿qué estudio yo? Las innovaciones de éxito y las de fracaso, ¿por qué no? En las fracasadas. Si yo quiero conocer la estructura y lo que sucede en los procesos de innovación, pues me tengo que ocupar
el principio de simetría, ¿no? O sea, de los sociólogos del conocimiento de Edimburgo, ¿no? Bueno, pues entonces, por lo tanto, y pedagógicamente esto tiene unas consecuencias enormes. O sea, si uno quiere introducir no solo el conocimiento científico, que hay que seguir introduciendo, por supuesto, el conocimiento científico en las escuelas, ¿no? Y, en fin, graduado y en función de las edades y las capacidades de cada cual, tiene que haber grupos de educación especial también, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si uno quiere introducir innovación, el valor de innovación o las capacidades innovadoras, e irlas impulsando desde pequeñitos, y no solo el conocimiento, sino también la innovación, entonces es que es necesario, les tiene que enseñar a los niños y niñas a fracasar, ¿no? A fracasar, a hacer muchas propuestas innovadoras, pero tiene que aprender que la mayoría fracasa, porque es que si no, cuando lleguen a ser mayores se van a dar una bofetada enorme, van a fracasar y van a quedar arrasados para toda su vida, porque han tenido un fracaso, y si uno no ha aprendido a fracasar de pequeñito, pues malamente se aprende de mayor, o sea que se lleva peor los fracasos a partir de cierta edad, ¿no? Mientras que si uno aprende a fracasar de pequeño y se da cuenta de que no pasa nada, o sea, que por perder un juego no pasa nada, hay gente que lleva muy mal de perder una partida o un juego. El juego es lo más aconsejable para aprender a fracasar, pero vamos, este es otro tema que no voy a tratar. Bien, entonces quiero decir que nosotros metodológicamente afirmamos que los procesos de innovación fracasados, abandonados, como dice el manual de Oslo, pueden ser tan interesantes o más que los exitosos. Y esto es un principio metodológico para los estudios de innovación y para la filosofía de la innovación importante. Luego, tercero, que sería un principio pragmatista, hay que hacer un análisis consecuencialista de los procesos de innovación. O sea, en lugar de interesarnos por qué es la innovación, esto queda para los filósofos esencialistas, y animaría a ello, diríamos, si nos interesan muy mucho las consecuencias de los procesos de innovación. Y digamos que eso es lo que vale, y eso es lo que importa, por lo menos socialmente, ¿no? Incluidos los riesgos y los males, la destrucción suscitada por la innovación. O sea, uno está bien que se ocupe de los aspectos benéficos y beneficiosos de los procesos de innovación, pero si no estudia también la destrucción y los males generados por cualquier innovación, genera bienes por un lado y males por otro, ¿no? Bueno. Y las barreras a la innovación también es muy importante. Las barreras a la innovación, mayormente las universidades proliferan. O sea, las universidades son el lugar donde más barreras a la innovación hay que yo conozca, ¿no? O sea, y tiene que ver con lo que hablaba al principio, ¿no? Las propias comunidades científicas disciplinares forman barreras a cualquier innovación, o sea, dificultan cualquier innovación. Esto de la interdisciplinariedad está muy bien, pero salvo que uno diga, bueno, si esta interdisciplinariedad ahora tiene que manifestarse en el sentido de un nuevo programa de estudios de innovación, una nueva licenciatura, un nuevo grado, un nuevo máster. Entonces ahí está ya la batalla con toda certeza, o sea, en cualquier universidad. Bien, y dejo ya, yo creo que con esto ya vale, o sea, no he hablado de innovación social, pero las sugerencias creo que son suficientes, me he pasado del tiempo y por lo menos quiero dejar un rato